Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Pues aquí de nuevo, yo Eric León Gatosairet y la sombra felina nocturna, trayéndoles otro video en este especial de octubre que trata de miedo, que trata de cosas así por el estilo para este canal, y vamos a ver el siguiente video. ¿Qué cosa es en realidad un hechizo? Bueno, pues aquí les vamos a hablar sobre lo que son los maleficios, los hechizos y la magia negra en general. Ayer, bueno, en el video anterior les hablé sobre qué cosa eran los objetos embrujados, las casas, el exorcismo a las casas y cosas por el estilo. Vamos a seguir hablando acerca de qué cosa es el maleficio. Y para comenzar, no nada más nos vamos a basar en lo que el padre Gabriel Amor decía. Vamos a ver primero lo que nos dice una maestra de magia llamada Karen Lara, que hace ya mucho tiempo desapareció de aquí, desapareció del mundo porque Dios ya la llamó a su presencia, y ella nos dice qué cosa es en sí la magia negra, qué cosas son los hechizos y todo eso. Bueno, pues ella decía que nunca deberíamos olvidar que nuestro cuerpo es energía y que por ende puede ensuciarse y disminuir nuestro estado mental, físico y desde luego minar nuestra fuerza espiritual. Si analizamos lo anterior cuidadosamente, nos daríamos cuenta de lo siguiente, que el cuerpo energético se llega a perjudicar por diversas causas. Por ejemplo, para Karen Lara, la envidia de la gente, los celos, el rencor o hasta el simple hecho de parecerle antipático a una persona nos ensuciarían el aura, como ella dice. Ahora bien, estas, entre otras causas, generan ondas negativas en contra suya, en contra de la persona que recibe este tipo de sentimiento. A este tipo de energía la podríamos denominar como maleficio astral, porque se maneja lo que es la mente y el sentimiento, y claro, una intención. Cabe señalar también que las críticas lanzadas en su contra, ya sean falsos testimonios, difamaciones, calumnias, todo tipo de insulto, también son motivos suficientes para dañar su energía, por lo cual debemos concluir que en este caso a este hechizo se le conoce como embrujamiento verbal, es decir, de palabra. Y existe también otro, el embrujamiento de obra, y es aquel en el que una persona deliberadamente visita a un brujo o bruja sin escrúpulos con el fin de hacerle daño a alguien, y en este caso ya podríamos calificarlo como un maleficio de obra, debido a que se están moviendo además de las energías físicas, en conjunto las verbales, junto con elementos, ahora sí que materiales de diversos tipos que vienen de los cuatro reinos, ya sea la del fuego de las velas, el agua de cualquier tipo, el aire con el incienso y obviamente la tierra. Allí es donde podríamos ver que este ya sería un super trabajo ritual, y quienes hacen la magia negra también utilizan objetos de las personas y lanzan invocaciones maléficas, generalmente, si pueden, en los cementerios o en determinadas horas ya predeterminadas, en determinados días, en determinadas fechas especiales del año o también en determinadas fases lunares. Esto es lo que la maestra Lara dice acerca de esto. Pero en sí, ¿qué es el maleficio? Como nos lo dice el gran exorcista Gabriel Amort. Bueno, pues que ya nosotros aquí ya nos hemos referido al maleficio como una causa por la que una persona
puede sin tener culpa verse acometida por el demonio. Por ser este el caso más frecuente, se hace necesario hablar de él por separado. Aquí también vamos a concretar el uso de los términos. No existe una terminología universalmente aceptada, por lo que cada autor debe especificar en qué sentido usa. Y aquí los mensajes del celular ya nos están haciendo magia negra porque están interrumpiendo. El padre Amor consideraba que el maleficio es un vocablo genérico y normalmente se le define como hacer daño a otros a través de la intervención del demonio. Es una definición exacta, pero que no aclara de qué manera se causa el mal. De ahí las confusiones. Así, algunos autores consideran, por ejemplo, el maleficio como sinónimo de hechizo o brujería. En cambio, el hechizo y la brujería son, al parecer del padre, dos modos distintos de realizar un maleficio. Sin pretensiones de exhaustividad y basándome en los casos que el padre ha experimentado y lo que él dice, tomaremos en consideración estas formas de maleficio. 1. La magia negra. 2. Las maldiciones. 3. El mal de ojo. 4. Los hechizos. Son formas distintas, pero no compartimientos estancos. Las interferencias son frecuentes. Y vamos a ver qué cosa es la magia negra o brujería o ritos satánicos que tienen su culminación en las misas negras. El padre consideraba conjuntamente estas prácticas por las analogías que presentan, y en realidad él las enumeró por orden de gravedad. Su característica es hacer recaer el maleficio sobre una determinada persona mediante fórmulas mágicas o ritos, a veces incluso muy complejos, con invocaciones dirigidas al demonio, pero sin usar objetos específicos. Quien se dedica a estas prácticas se convierte en siervo del maligno, pero por culpa suya. Aquí los consideramos solo como medios para realizar maleficios en perjuicio de otras personas. Acuérdense que ya las Sagradas Escrituras son muy tajantes en la prohibición de estas prácticas que toman como una renegación de Dios para consagrarse al demonio. Nos dice, cuando hayan entrado en la tierra que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, o sea, de los paganos. Que nadie de entre ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndole pasar por el fuego, sacrificios humanos. Ni practique la adivinación ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Sesiones espiritistas, podemos ver. Porque al Señor Dios le repugnan quienes hacen estas cosas. Deuteronomio 18, 9 al 12. También dice, no recurran a nigromantes ni adivinos, no se hagan impuros por consultarlos, yo soy el Señor su Dios. Levítico 19, 31. El hombre o la mujer que practiquen la nigromancia o la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Levítico 20, 27. Y también podemos ver Levítico 19, 26 al 31. No es más tierno el Éxodo. No dejes con vida a ninguna hechicera. Éxodo 22, 17. También en otros pueblos la magia era castigada con la muerte. Aunque los términos se traducen de distinta manera y varían según las traducciones, el contenido es clarísimo. Ya después seguiremos hablando de la magia. Hablamos, claro está, de lo que era magia negra o brujería. Vamos con otro tópico, que son las maldiciones, el segundo. Son deseos de que caiga el mal sobre alguien, y el origen del mal está siempre en el demonio. Cuando tales maldiciones se pronuncian con verdadera perfidia, especialmente si existen vínculos de sangre entre el maldiciente y el maldecido, pueden provocar efectos tremendos, tan graves que a mi juicio
Deberían castigar muy fuerte a los que maldicen a un descendiente. Por ejemplo, en Génesis 9, 18 al 25, donde dice que Noé maldijo a Cam. Por lo menos Noé no conocía el perdón que Cristo trajo, ni tampoco Cam el arrepentimiento. Pero bueno, los casos más frecuentes y graves que muchas veces se presencian se refieren a padres o abuelos que maldijeron a sus hijos o nietos. La maldición ha demostrado ser muy grave si se refería a su existencia o era formulada en circunstancias particulares, por ejemplo en el día de la boda. El vínculo que une a padres e hijos y la autoridad de los primeros no se igualan a los de ninguna otra persona. Aquí les vamos a poner unos cuantos ejemplos para que vean qué tan fuertes y peligrosas son las maldiciones y por qué siempre se les dice que todo aquello que salga de su boca se puede volver en su contra o se puede realizar en su perjuicio o en su beneficio o en el de los demás. Bueno, el primer ejemplo nos dice el padre Amort, que hizo seguimiento de un joven al que su padre había maldecido desde el nacimiento, pues evidentemente no lo quería, y había continuado sufriendo tales maldiciones en su infancia y durante todo el periodo en que vivió en su casa. Este pobre joven sufrió peripecias de todo género, problemas de salud, increíbles dificultades de trabajo, mala suerte en su matrimonio, enfermedades de los hijos. Las bendiciones le confortaron el espíritu, así les llamaba el padre a los exorcismos, pero no le pareció que le sirvieran para nada más, porque aunque el exorcismo que se practica es muy fuerte, también las maldiciones de un padre son terribles, ya se los he dicho. Otro ejemplo, una joven quería casarse con un buen muchacho al que amaba, pero sus padres estaban en contra. Dado que sus esfuerzos resultaban inútiles, los padres se mostraron resignados y participaron en la boda. El mismo día de la boda, el padre llamó aparte a su hija con una excusa. En realidad, la maldijo deseándole los peores males para ella, su marido y sus hijos. Y así fue, a pesar de las intensas oraciones y bendiciones. Y para mí este padre egoísta, este padre satánico, no merece el perdón divino, porque él no se arrepiente, pues tampoco lo conseguirá. Otro hecho, un día fue a ver al padre un profesional, se levantó el pantalón y le hizo observar sus piernas horriblemente martirizadas por una evidente sucesión de operaciones. Después comenzó a narrarle los hechos al exorcista. Su papá era un hombre muy inteligente. La madre de este quería a toda costa que se hiciera sacerdote, pero él no tenía vocación, cosa que la mamá no entendió. El enfrentamiento llegó al punto de que el joven abandonó a su familia. Bueno, se graduó, se convirtió en un profesional considerado, se casó, tuvo hijos y todo esto después de haber roto toda relación con su madre, que por ningún concepto quiso volver a verlo. Egoísta la mamá también, ¿eh? Cuando uno de sus hijos, que era el que hablaba a este sacerdote, cumplió 8 años, le hicieron una foto, la cual le mostraron. Un niño guapo, de sonrisa cautivadora, con pantalones cortos, las rodillas desnudas y los calcetines altos. ¿Cómo se acostumbraba entonces a vestir a los niños? El padre tuvo una idea desdichada. Pensó que la madre se conmovería ante la foto de su nietecito y que haría las paces con él, así que le mandó la foto. La madre le envió un mensaje, el cual decía: que las piernas de este niño estén siempre enfermas y que si tú vuelves al pueblo mueras en la cama en que naciste. Todo esto se cumplió. Hay que señalar que el padre volvió al pueblo solo al cabo de varios años después de la muerte de su madre, que se ha de estar revolcando en los infiernos. Pero, de pronto, se sintió indispuesto y fue llevado provisionalmente a su casa natal, donde murió esa misma noche. Adivinaron, murió en su cama. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a hablar ahora del mal de ojo, que consiste en un maleficio hecho por una persona por medio de la mirada.
No se trata, como algunos creen, del hecho de que ciertas personas te traigan mala suerte si te miran con los ojos viscos. Estos son historias. El mal de ojo es un verdadero maleficio. Supone la intención de perjudicar a una determinada persona con la intervención del demonio, aunque sea de manera inconsciente. Lo que tiene de particular es el medio usado para llevar a término la nefasta obra, la mirada. El Padre Amor tuvo pocos casos y no siempre del todo claros. O sea que era evidente el efecto maléfico, pero no lo era igualmente su artífice y tampoco que como medio bastase una simple mirada. Aquí sí voy a aprovechar la ocasión para decir que muchas veces no se llega a conocer a quien hizo el maleficio y ni siquiera cómo ha empezado el mal. Lo importante es que la persona afectada no esté sospechando de este o de aquel, sino que perdone de corazón y ruegue por quien le ha hecho el mal, sea quien fuere. Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que nosotros debemos hacer. Sobre el mal de ojo aquí concluyo diciendo que es posible, pero el Padre Amor nunca tuvo casos confirmados. Bueno, y ahora sí, el cuarto tema, que es el hechizo en sí. Es con mucho el medio más utilizado para realizar maleficios. El nombre deriva de hacer o confeccionar un objeto con los materiales más extraños y heterogéneos que adquiere un valor casi simbólico. Es un signo sensible de la voluntad de hacer daño y es un medio ofrecido a Satanás para que imprima en él su fuerza maléfica. Se ha dicho muchas veces que Satanás remeda a Dios. En este caso, podemos tomar la analogía de los sacramentos, que tienen una materia sensible, por ejemplo el agua durante el bautismo como instrumento de gracia. En el hechizo el material es usado con la finalidad de causar perjuicio. Distinguimos dos modos diferentes de aplicar el hechizo a la persona designada, aparte de lo que ya les dije que leí en el libro de esa bruja, ¿sí?, de Karen Lara. El primero, existe un modo directo que consiste en hacer beber o comer a la víctima una bebida o una comida en la que se ha mezclado el hechizo. Es el hechizo por ingesta. Este se prepara con los ingredientes más variados: sangre de menstruación, huesos de muertos, polvos diversos, en general negros, o sea quemados, partes de animales entre las que predomina el corazón, hierbas especiales, pero la eficacia maléfica no la da tanto el material usado como la voluntad de hacer daño con la intervención del maligno, y tal voluntad se manifiesta con las fórmulas ocultas pronunciadas mientras se confeccionan aquellos mejunjes. Casi siempre, la persona que se ve afectada de este modo, además de otros trastornos, sufre un característico dolor de estómago, que los exorcistas saben detectar perfectamente y que solo se cura después de haber liberado el estómago con muchos vómitos o muchas heces, en que se expelen las cosas más extrañas. Existe otro modo que podemos llamar indirecto, ¿sí? Aquí este consiste en hechizar objetos pertenecientes a la persona a la que se quiere perjudicar, ya sean fotografías, ropa o cosas pertenecientes a la misma, o en hechizar figuras que representen a esta persona, los típicos muñecos, muñecas, animales, a veces incluso personas vivas del mismo sexo y edad. Se trata de material de transferencia al que afectan los mismos males que se quiere causar a la persona designada. Un ejemplo muy corriente durante este rito satánico: a una muñeca se le clavan alfileres alrededor de la cabeza, claro, el típico fetichismo o el tradicional vudú haitiano, que es lo más conocido. Luego la persona siente fortísimos dolores de cabeza y viene a decirnos: es como si tuviera yo toda la cabeza atravesada por alfileres punzantes o por clavos. O bien se clavan agujas, clavos, cuchillos en las partes del cuerpo que se pretende afectar.
y puntualmente la pobre víctima siente dolores lacerantes que la desgarran en aquellos puntos. Los médiums suelen decir: usted tiene un alfilerazo que le atraviesa desde aquí hasta aquí, e indican el sitio exacto. El Padre Amor tuvo casos en los que algunas personas se liberaron de esos males con la expulsión de largos y extraños agujones de un material similar al plástico o a la madera flexible, salidos de las partes designadas. La mayoría de veces la liberación se produce expeliendo los más diversos materiales: hilos de algodón coloreados, cintas, clavos y alambres retorcidos. Fíjense nada más. Y aquí merece atención especial la parte del hechizo confeccionado en forma de atadura. No necesariamente es el amarre, pero sí lo podemos considerar como tal. Pero bien, en estos casos el material usado para la transferencia incluye ligaduras o ataduras con cabellos o tiras de tela de varios colores, sobre todo blanco, negro, azul, rojo, según el objetivo deseado. Por ejemplo, para perjudicar al hijo de una mujer embarazada, se ligó una muñeca con aguja y crines de caballo desde el cuello hasta el ombligo, y el objetivo era que el niño que había de nacer creciera deforme, es decir, no se desarrollara en aquella parte del cuerpo comprendida por la atadura. De hecho, la deformidad se produjo, pero mucho menos grave de lo que se habría querido provocar. Las ataduras conciernen sobre todo al desarrollo de las distintas partes del cuerpo, pero aún más a menudo al desarrollo mental. Algunos tienen dificultades en el estudio, el trabajo o para desarrollar un comportamiento normal, porque han sufrido ataduras en el cerebro, y en vano los médicos tratan de identificar y curar el mal. Sí, fíjense nada más, una atadura y un amarre son parecidos, pero no iguales, ¿sí? La atadura afecta las partes del cuerpo directamente. Ahora bien, aquí hay que referirse de forma concisa a otro hecho muy frecuente. A menudo los hechizos se provocan con objetos extraños que después se encuentran en las almohadas y los colchones. Aquí no acabaríamos nunca de contar hechos de los que muchos exorcistas han sido testigos y en los que no habrían creído de no haberlos presenciado. Se encuentra de todo: cintas coloreadas y anudadas, mechones de cabellos estrechamente trenzados, cuerdas llenas de nudos, lana apretadamente entrelazada con una fuerza sobrehumana en forma de corona o de animales, especialmente ratones, o de figuras geométricas, grumos de sangre, trozos de madera o de hierro, alambres retorcidos, muñecas llenas de señales o heridas, etc. Otras veces se forman de improviso complicados enredos en el cabello de las mujeres o los niños. Todo ello son cosas o hechos que no se explican sin la intervención de una mano invisible. En otras ocasiones estos objetos extraños no aparecen a primera vista, después de haber destripado colchones o almohadas, pero después, si se rocía con agua exorcizada o se introduce alguna imagen bendita, especialmente de un crucifijo o de la imagen de la Virgen, aparecen siempre los objetos más extraños. Este tema después se va a seguir completando, pero antes aquí voy a hacer hincapié en las recomendaciones que otro sacerdote, el Padre Lagrua, en la obra citada que está usando el Padre Amor, nos da. Dice que si bien lo que el Padre escribió es fruto de su experiencia directa, no hay que creer fácilmente en los maleficios, en especial los realizados a través de un hechizo. Siempre se trata de casos raros. Un examen atento de los hechos revela muchas veces causas psíquicas, sugestiones, falsos temores en la base de las molestias de las que se lamenta la persona. Añadiré que a menudo los maleficios no alcanzan su objetivo por diversos motivos. Pongan atención. Porque Dios no lo permite, porque la persona afectada está bien protegida por una vida de plegaria y de unión con Dios, porque muchos hechiceros son poco hábiles, cuando no simples farsantes,
porque el demonio mismo, mentiroso desde el principio, como lo tilda el Evangelio, engaña a sus mismos seguidores. Sería un gravísimo error vivir con el temor de recibir maleficios. La Biblia no nos dice nunca que temamos al demonio, nos dice que le resistamos, seguros de que huirá de nosotros, según Santiago 4:7. Nos dice que permanezcamos vigilantes contra sus acometidas y nos mantengamos firmes en la fe. 1 Pedro 5:8 al 9. Poseemos la gracia de Cristo que derrotó a Satanás con su cruz. Contamos con la intercesión de María Santísima, enemiga de Satanás desde el principio de la humanidad. Contamos con la ayuda de los ángeles y los santos. Sobre todo contamos con el sello de la Trinidad Santísima que nos fue impreso en el bautismo. Si vivimos en comunión con Dios, será el demonio con todo el infierno quien temblará ante nosotros, a menos que seamos nosotros quienes le abramos la puerta. Por ser el maleficio la forma más común de influencia diabólica, aquí se añade algún otro concepto que en la práctica han aprendido algunos exorcistas. Según la finalidad que se persiga, el maleficio puede adquirir distintas denominaciones. Puede ser de división o de separación, si es que va dirigido a conseguir que dos esposos, una pareja de novios o dos amigos se separen. Varias veces se han hallado ante el caso de novios que se han separado sin motivo, incluso amándose, y que ya no conseguían estar juntos. Y aquí sucede muchas veces que uno de los padres, que era contrario al matrimonio, confesó haber recurrido a un mago para hacer que se separaran. Puede ser un hechizo de enamoramiento, si pretende que dos se casen, y en este caso sí es el famoso amarre. El padre tenía presente en este caso a una muchacha que se había enamorado del novio de una amiga. Después de vanos intentos recurrió a un mago. Los novios se separaron y aquel joven se casó con la muchacha que le ordenó el maleficio. Inútil decir que resultó un pésimo matrimonio. El marido no conseguía abandonar a su mujer, pero nunca la quiso de verdad y tenía la vaga impresión de haber sido obligado a casarse con ella. Todo amarre siempre es maléfico. Otros maleficios son para causar enfermedad, o sea, a fin de que la persona designada esté siempre enferma. Otros buscan la destrucción. Estos son los llamados maleficios de muerte. Basta con que esta persona afectada se ponga bajo la protección de la Iglesia, es decir, basta con que comience a recibir los exorcismos o a rezar y a hacer rezar insistentemente para que la muerte no pueda producirse. El Padre Amor hizo el seguimiento de muchos de estos casos. Y como ya hemos dicho, el Señor ha intervenido e incluso milagrosamente, o al menos de forma que no se puede explicar humanamente, para salvar la vida de estas personas, de peligros mortales o de manera particular de intentos de suicidio. Casi siempre, o preferiría decir siempre, al menos en los numerosos casos en que el Padre pudo intervenir, a los maleficios de una cierta gravedad está vinculada a una vejación diabólica o incluso la posesión. He aquí por qué es necesario el exorcismo. Ya después, si me da tiempo en este mes, hablaré de vejaciones, de posesiones, de obsesiones y de todo eso. También son tremendos los maleficios que pretenden la destrucción de toda una familia o en cualquier caso los que caen sobre toda una familia. Ante todo, el ritual, la norma número 8, nos pone en guardia a fin de que en caso de maleficio no se mande a la persona con brujos, magos u otros que no sean ministros de la Iglesia, claro está, y que el interesado no recurra a ninguna forma de superstición u otros medios ilícitos. Que esta admonición es necesaria nos lo dice la experiencia. Son muchos los magos, mientras que los exorcistas son poquitos, e incluso un experto como Monseñor Corrado Balducci en sus 3 libros aconsejaba para poner remedio al maleficio recurrir a un mago, aunque se prevea que hará otro maleficio.
Por ejemplo, aquí yo tengo pues la obra de este sacerdote, que en paz descanse, que se llama La posesión diabólica, a ver si lo puedo ver, bueno, en donde sí recomienda eso. Pero bueno, esto es algo que pues para muchos no será lo correcto, pero en fin, para la iglesia nunca ha sido correcto y no lo será jamás. Pero en fin, bueno, pues el Padre Amor dice que eso es un error imperdonable en un autor tan meritorio en otros apartados de sus volúmenes. Pero esta admonición resulta particularmente importante porque la tendencia a recurrir a magos, brujos, santones y similares es tan vieja como el mundo. El progreso cultural, científico y social no ha influido en lo más mínimo sobre estas costumbres que conviven tranquilamente con nuestro mundo del progreso y en las que están implicadas en eso todas las clases sociales por igual, incluso las más elevadas culturalmente, como por ejemplo ingenieros, médicos, maestros, políticos, etcétera, incluso científicos, aunque no lo crean. Cuando luego el ritual sugiere las preguntas que se le deben hacer al maligno, la norma 20 exhorta al exorcista a preguntar sobre el motivo de la presencia misma del demonio en aquel cuerpo, en especial si depende de un maleficio. En este caso, si la persona ha sido afectada después de comer o beber sustancias maléficas, el exorcista debe ordenarle que las vomite. Si, en cambio, se ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe hacerse indicar el lugar, buscar el objeto y quemarlo. Estas son indicaciones útiles. Fíjense todo lo que dicen los exorcistas que se tiene que hacer. Ustedes compararán. En la práctica, cuando un maleficio ha sobrevenido comiendo o bebiendo algo hechizado, casi siempre se produce ese dolor de estómago concreto al que ya hemos aludido varias veces y que denota la necesidad de una liberación por vía fisiológica o vomitando. Entonces se debe aconsejar el uso oral de agua bendita, de aceite y sal exorcizados para favorecer la liberación. También es posible que ciertos objetos maléficos sean expulsados de modo misterioso, como ya hemos dicho antes. La persona, por ejemplo, puede notar de pronto un peso en el estómago como si tuviera una piedra o guijarro, y luego encuentra un guijarro o piedra en el suelo y el mal cesa. Así pueden encontrarse hilos coloreados, cuerdecillas entrelazadas y muchas otras cosas. Todos estos objetos deben ser rociados con agua bendita, y la misma persona puede ocuparse de ello, y quemados al aire libre. Las cenizas, así como los objetos de hierro, o en todo caso no combustibles, deben de ser arrojados donde corra agua, ya sea río, alcantarilla, un río de aguas negras, etcétera. No se recomienda que lo avienten al retrete o al excusado de la propia vivienda, pues cuando se ha hecho esto, a menudo se han provocado inconvenientes, obstrucción de todos los fregaderos o inundación de la casa. Ustedes sabrán. En muchos casos, los extraños objetos encontrados en las almohadas y los colchones se han llegado a descubrir no interrogando al demonio, sino a partir de la indicación de carismáticos o mediums. ¿Sí? El hallazgo ha sido el motivo por el cual han comprendido que existía un maleficio y por el cual se ha recurrido al exorcista. Y también, en estos casos, hay que quemar fuera de la casa, oigan bien, las almohadas y colchones después de haberlos rociado con agua bendita o exorcizada, y las cenizas deben de ser arrojadas como antes se ha dicho. Fíjense que todas estas situaciones también, lo que son los magos, bueno, en la magia los han llegado a utilizar. ¿Ustedes sabrán? Bueno. Es importante que la destrucción por el fuego de los objetos hechizados se haga orando, rezando,
ya sea el Rosario Santo, el Padre Nuestro una y otra vez junto con el Ave María, la coronilla de la Divina Misericordia, las oraciones a San Miguel Arcángel o cualquier otra, y no se deje de rezar hasta que se haya apagado ese fuego. Especialmente cuando se trata de hechizos descubiertos por casualidad o tras una indicación del demonio al que se está exorcizando, no se puede actuar a la ligera. Bueno, pues aquí el Padre Amor narra un pequeño, un episodio de su vida. Dice: para leccionarme, el Padre Cándido me contó un error de juventud suyo, una imprudencia que cometió en sus primeros años como exorcista. Vamos a ver qué le pasó. Bueno, pues el padre estaba exorcizando a una muchacha, acompañado por otro sacerdote pasionista, autorizado como él por el obispo para hacer el exorcismo. Interrogando al demonio, supieron que a aquella muchacha le habían realizado un hechizo. Se hicieron indicar de qué se trataba. Estaba dentro de una cajita de madera, cerca de un palmo de longitud. Pidieron que les dijeran dónde había sido escondida. Se encontraba sepultada a 1 metro de profundidad junto a un determinado árbol cuya posición exacta se hicieron señalar. Llenos de celo, armados de un pico y una pala, fueron a excavar en el lugar indicado. Encontraron la cajita de madera tal como se les había dicho. Le asperjaron agua bendita y examinaron el contenido, que tenía una figura obscena en medio de otras baratijas. Inmediatamente, valiéndose de alcohol, procedieron a quemarlo todo con mucho cuidado, de manera que solo quedara un montoncito de ceniza. Y oigan bien, pero no realizaron la bendición antes de quemar aquellos objetos. Omitieron rezar ininterrumpidamente durante la quema, invocando la protección de la sangre de Jesús. Habían tocado varias veces aquellos objetos sin lavarse inmediatamente después las manos con agua bendita. La conclusión fue que el padre Cándido debió guardar cama durante 3 meses a causa de fortísimos dolores de estómago. Tales dolores se prolongaron con cierta intensidad durante unos 10 años y de vez en cuando se dejaron sentir también en los años siguientes. Una dura lección útil para los exorcistas y para cuantos se encontraran en situaciones análogas, que dicen de que no se debe de tocar, inclusive ni ver los objetos endemoniados o hechizados que van a tirar afuera de las casas, ¿verdad? Bueno, el Padre Amor dice que también le preguntó a su maestro si después de todo aquel esfuerzo y aquel sufrimiento la joven había sido liberada. Dijo que no consiguió ninguna mejora. Esto nos enseña que a veces los hechizos producen todo su efecto sobre las personas en el momento en que son realizados. Encontrarlos y destruirlos muchas veces no sirve de nada. El mismo padre se encontró varias veces con estos casos en los que entre el maleficio y el hallazgo del hechizo habían transcurrido muchos años. El hechizo ya había agotado su función maléfica cuando se encontró y fue destruido. Ya era ineficaz y su destrucción no aportó ninguna mejora a la persona afectada. Después de esto han ayudado los exorcismos, las oraciones, los sacramentos, etc. En otros casos, quemar el hechizo interrumpe el maleficio. Aquí también habla de ejemplos de ello en casos de hechizos de muerte por putrefacción, en los que se había sepultado carne maleficiada que fue descubierta y destruida antes de que llegara a pudrirse. Otras veces son sepultados vivos, aunque con un espacio libre a su alrededor, ciertos animales, especialmente sapos. También en este caso, dar con ellos antes de su muerte puede interrumpir el maleficio, pero los principales remedios siguen siendo los exorcismos, la oración y sacramentos. Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de recurrir a los medios de Dios y no a los magos, aunque se tenga la impresión de que los medios de Dios actúan con lentitud. El Señor nos ha dado la fuerza de su nombre, la potencia de la oración, tanto personal como comunitaria, y la intercesión de la Iglesia. El recurso a los magos, cuya actuación quede enmascarada bajo el nombre
equívoco de magia blanca, que consiste siempre en recurrir al mal, según nos dice el Padre Amort, para que hagan otro maleficio que anule un maleficio anterior, no puede más que agravar el mal. El Evangelio nos habla de un demonio que sale de un alma para volver a continuación con otros 7 demonios peores que él, en Mateo 12, 43-45. Y esto es lo que muchas veces sucede cuando se recurre a los brujos. Aquí vamos a dar unos ejemplos significativos de ello que el Padre experimentó varias veces. El primer ejemplo. Primero, uno comienza a advertir dolores físicos. Prueba con varios médicos y medicinas, pero el dolor aumenta en vez de desaparecer y no se descubre su causa. Entonces acude a un mago o a un cartomántico dedicado a la magia y le dicen: usted tiene un hechizo, si quiere se lo quito, me conformo con determinada cantidad de dinero. El otro se lo piensa primero y luego se decide y paga. ¿Acaso se le pide una foto, una prenda íntima o un mechón de pelo? Después de algunos días la persona se siente totalmente curada y está muy contenta de cómo ha gastado ese millón. Obviamente es el demonio que se ha ido. Al cabo de un año reaparecen aquellos trastornos. El pobrecito reanuda el recorrido de médicos, pero las medicinas resultan impotentes, mientras que el mal va en aumento. Es el demonio que ha vuelto con otros 7 peores que él. En el colmo de la resignación el paciente piensa: aquel mago me cobró $1 millón pero me quitó el mal, y así vuelve a verle sin darse cuenta de que ha sido precisamente él quien le ha causado el agravamiento del mal. Y le dicen: esta vez le han echado un hechizo mucho mayor, si quiere se lo quito y a usted solo le pido pues 5 veces lo que le pedí la primera vez, a otro le pediría el doble. Y vuelta a empezar. Si finalmente la víctima se confía a un exorcista, además del pequeño mal inicial, hay que liberarla del mal mayor provocado por el falso mago. Segundo ejemplo. Igual que antes, el enfermo paga, es curado por el mago y continúa curado. Pero a cambio, el mal pasa a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, por lo cual el daño permanece pero multiplicado, también bajo la forma, por ejemplo, de un obstinado ateísmo, de una vida de pecado, de accidentes de coche, de infortunios, depresiones, etc. Y el tercer ejemplo. También aquí la misma situación que antes. La persona es curada por el mago y la curación perdura. Pero Dios había permitido aquel mal para que aquella persona expiase sus pecados, para que volviese a la vida de oración y de frecuentación de la iglesia y los sacramentos. El objetivo de aquel mal era lograr grandes frutos espirituales para la salvación del alma. Con la curación realizada por la intervención del mago y del demonio, que conocía perfectamente esos fines, el objetivo bueno ligado a aquel mal se esfumó. Debemos tener bien presente que Dios permite el mal para conseguir el bien, permite la cruz solo porque a través de ella llegamos al cielo. Esta verdad es evidente, por ejemplo, en las personas dotadas de particulares carismas, que a menudo están afectadas por sufrimientos por cuya curación no se debe rezar. Todos recordamos al famoso padre Pío de Pietrelcina, que durante 50 años soportó el dolor lacerante de los 5 estigmas, pero nadie pensó en rezar al Señor para que se los quitara. Estaba demasiado claro que aquello era obra de Dios y que perseguía grandes fines espirituales. El demonio es fino. Con mucho gusto habría querido que el Padre Pío no llevara impresos en la carne los signos de la pasión de Jesucristo. Naturalmente el caso es distinto si es el demonio quien provoca los estigmas y suscita falsos místicos. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, pues aunque un poco largo el video, esto es todo, pues como hasta ahorita hemos incursionado en este mundo de lo que es magia, maleficios y exorcismos. ¿Qué les pareció el tema? Pues bien, ya después voy a cambiar un poco el tema y veremos otras cosas. Lo voy a preparar
un poco mejor también, por eso luego me tardo en hacer los videos, pero en fin. ¿Cómo ven mis felinos nocturnos? Pues bien, he aquí el tema del maleficio, los hechizos y la magia negra. Pues bien, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, por favor, no me dejen solo ahí, indiquen que les gusta, qué más quieren ver, bueno, compártanlo en sus redes sociales y por favor activen esa campanita de notificaciones para que siempre les avisen que yo ya subí video. Sin más por el momento, yo Eric León Gatosa Irets y la sombra felina nocturna que ahí se está haciendo león, pues nos despedimos. Sin más por el momento, hasta luego amigos, muy buenas noches.